Nuestro invitado de hoy fue estudiante antifranquista en Valencia, colaborador de Allende en Chile, asesor de Mitterrand en Francia, rival de Felipe González en el PSOE, abogado acusador de Pinochet y defensor de la familia de Juan Negrín. En otra vuelta de tuerca, Joan Garcés. Joan Garcés, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias por estar aquí. Encantado de conocerte. Naces en 1944 en Valencia, en plena posguerra, en una ciudad muy importante para la resistencia republicana. ¿Cómo es esa infancia tuya en esa Valencia de posguerra? Yo nací en unas horas bastante simbólicas, cuando París, la ciudad de París, estaba siendo liberada de la ocupación alemana. Con la 9ª Brigada de la División Leclerc entrando en primera línea y ocupando el Hotel de Ville, el Ayuntamiento de París. La Brigada 9 estaba integrada exclusivamente por republicanos españoles. Y allí estaba al mando Granell. Que entraban los tanques que se llamaban Ebro, Guadalajara. Exactamente. Y Granell era de Burriana, a unos pocos kilómetros de la ciudad donde yo nací. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Era por consiguiente un momento en el cual en España estábamos bajo la dictadura fascista, subordinada a Alemania también, hasta tal extremo que el dictador cambió la hora, que era la hora solar, que siempre había sido la hora en España, siguiendo el sol, y la puso a la hora de Berlín, en un decreto que lo explica como un homenaje al Führer. Y es interesante que seguimos en la hora de Berlín. La hora del Führer. Una cierta continuidad de lo que hizo Franco en relación con el momento actual y el meridiano solar. España estaba en ese momento bajo un régimen totalitario, que lo decía abiertamente, libertades políticas inexistentes, no había libertad de prensa. Y yo tuve la suerte de nacer en una familia de tradición liberal. Desde mediados del siglo XIX, toda mi familia había venido situándose en las opciones que sucesivamente habían representado el pensamiento liberal y en los años 30 pues, el pensamiento republicano. Mi abuelo era precisamente del partido de Izquierda Republicana de Azaña. De don Manuel Azaña. De forma que, a pesar de estar dentro de un sistema fascista, el entorno familiar y el entorno de amistades estaba, digamos, aislado, una especie de campana de ese contexto fascista, y se mantenían los valores liberales y republicanos. En los años 60 empiezas a estudiar Derecho en la Universidad de Valencia y entiendo que comienza no tanto tu politización, porque vendría del entorno familiar, pero sí tu militancia política. ¿Cómo es el ambiente de la militancia estudiantil antifranquista en los años 60? Yo ingresé en la Universidad de Valencia el año en el cual los mineros de Asturias hicieron su primera gran huelga. La famosa. En el que era ministro de Información Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular Español actual. Y allí nos llegaba a la universidad la información de que una información absolutamente cortada, censurada, que las mujeres de los mineros eran rapadas. Y en ese contexto nosotros en la universidad teníamos un sindicato fascista. El SEU, ¿no? El SEU, Sindicato Español Universitario. Sindicato fascista significa que el Führerprinzip, la idea de que el caudillo es la fuente del derecho y del poder y todas las autoridades subordinadas. Por consiguiente, el sindicato estaba dirigido por personas nombradas. Martín Villa era precisamente el jefe nacional del SEU, que después tendría una gran carrera bajo la monarquía restablecida. Y entonces fundamos en ese contexto
el primer sindicato democrático de estudiantes. Allí se llamaba la Asociación Democrática de Estudiantes Valencianos, que se articulaba con el conjunto de movimientos semejantes en la Universidad Española y cuyas movilizaciones llevaron el año 1964 al final del sindicato fascista. Digamos, fue un movimiento de movilizaciones muy amplias en que los estudiantes de un espectro ideológico, digamos, desde la izquierda hasta el centro y inclusive el centro-derecha, demócratas, cristianos o laicos o de todo tipo, unidos, y acabamos con ese sindicato fascista. Es una movilización que preludia a otras de los años subsiguientes, unidas a las que se estaban produciendo dentro del movimiento obrero. Esos son los años en que Comisiones Obreras, a su vez, toma el control de los sindicatos fascistas. Y lo que está en juego es una cosa que debemos tener siempre presente, la soberanía popular. ¿De dónde sale el poder? ¿Dónde radica? En el pueblo. Por consiguiente, los dirigentes se deben a esa soberanía popular. En la universidad era la base universitaria, en los obreros eran las bases, los obreros en las fábricas, en la sociedad en su conjunto tienen que ser los ciudadanos, que luchaban frente a la apropiación de esa soberanía durante la dictadura por el dictador y su entorno. De manera que en los años 60 se asiste en España a las primeras grandes movilizaciones de masas. En los años anteriores la represión lo había impedido, reivindicando justamente el retorno de la soberanía popular bajo distintas formas y bajo distintas invocaciones, pero ese era el problema de fondo. Que después de terminar la carrera y doctorarte en Madrid vas a París y creo que llegas en 1970 en plena resaca del 68. ¿Cómo es el contraste de un París que vive, digamos, esos momentos posteriores al 68 lleno de exiliados de todo el mundo, exiliados que vienen del este de Europa, exiliados que vienen de América Latina, muchísimos españoles de diferentes generaciones de exilio? ¿Cómo es para un estudiante antifranquista valenciano encontrarse con ese París de los años 70? Yo llegué a París por primera vez en el 63, estaba en mi segundo año de Derecho. El presidente de Francia se llamaba Charles de Gaulle. Entonces, digamos, mi primer contacto con un país democrático fue escuchar a Charles de Gaulle. Evidentemente, viniendo de una España de Franco y encontrarse con Charles de Gaulle era un cambio radical, no solamente en lo personal. Por ejemplo, los discursos, las intervenciones de Gaulle eran impresionantes. Hablaba muy bien y con un nivel conceptual y político de una gran altura. Daba gusto escuchar a de Gaulle. Y con una política interior y exterior que se hacía respetar por los valores que defendía, tanto dentro de Francia como en Europa y en el conjunto del mundo. Estaba yo en París justamente en el 83 cuando él viajaba a Quebec y en Canadá y pronunció su famoso discurso «Vive le Québec libre», «Viva el Quebec libre», ¿no?, que provocó una crisis política que le hizo acelerar el retorno a Francia. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. Después volví en el 66 para en Sciences Po preparar mi tesis doctoral que el año 70 defendí en la Sorbona. Y son los años en que en Francia, como en España, y como en América Latina y en Estados Unidos, de una gran movilización democratizante. Y en la Europa del Este también. Son los años que desembocan en la primavera de Praga, en Checoslovaquia. De forma que es esa generación en la cual la nuestra se formó y que dio origen a cambios muy sustanciales. En Estados Unidos, por ejemplo, fue una movilización decisiva para acabar con la guerra de Vietnam. La resistencia de los vietnamitas fue heroica y costosísima, millones de muertos por defender su independencia.
pero sin la movilización interna de Estados Unidos para atajar la máquina de la guerra, difícilmente hubieran podido sobrevivir a la destrucción. No solamente usaron armas químicas contra los vietnamitas, sino que el mando militar pedía autorización para utilizar arma atómica. Y con una movilización popular como la que había en Estados Unidos, afortunadamente el presidente no dio la autorización. De forma que es en ese contexto en el cual yo estaba en París. Viajarás a Chile después y trabajarás muy cerca de Salvador Allende y del gobierno de la Unidad Popular. Digamos que la experiencia chilena es fundante de muchas cosas. Yo recuerdo en la facultad una de las películas que ponía a mis alumnos como quizá el mejor documental de cine político era la famosa Batalla de Chile de Patricio Guzmán, que de alguna manera revela las dificultades de un proceso de transformación por la vía democrática en la medida en que al final, después de que Allende es capaz de sortear o de superar diferentes escenarios de confrontación política, llega el escenario militar. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Sé que incluso el 11 de septiembre tú tienes que escapar y eres uno de los pocos que consigue escapar. ¿Qué lecciones, incluso para entender lo que significan las posibilidades de transformación del presente, se pueden extraer de la experiencia chilena? Porque es verdad que después de la experiencia chilena hubo un cierto auge de la lucha armada como forma de transformación política en América Latina, que después de la caída del muro de Berlín y la derrota de los sandinistas entra en crisis, y con el surgimiento de nuevos gobiernos progresistas en América Latina, digamos que se retoma esa posibilidad de transformación por vías reformistas y por vías democráticas. ¿Cuál es el sentido político de utilidad en el presente de la experiencia chilena? Porque tuve ocasión de vivirla antes y durante y también después. Mi tesis doctoral en París era precisamente sobre la historia de Chile, comparada con la de Colombia. Y con ese motivo viajé en los años 68 a los dos países como profesor de universidad y me hice amistades en ambos países, y en Chile concretamente con quien era presidente del Senado en ese momento, Salvador Allende. Y en mi tesis el año 70, que ya la defendí en julio, en la primera semana de julio del 70, yo llegué a la conclusión de que en las elecciones siguientes podía ganar la candidatura de la Unidad Popular, que encabezaba precisamente a mi amigo Salvador Allende. Y como hemos hablado mucho sobre este tema, pues cuando fue nombrado candidato único me invitó, conservo la carta, a ayudarle a poner en práctica las tesis que yo sostenía. Así que tuve el privilegio como politólogo de participar en ayudar a que las tesis interpretativas de la historia de Chile pudieran concretarse. Después sí, estuve en el gobierno trabajando directamente con el presidente todo el tiempo. Lo interesante es que aquella experiencia fue vista, y acertadamente, como la más avanzada en la historia hasta ese momento de voluntad de superar el sistema capitalista por vías democráticas, de modo tal que el socialismo fuera igual a mayor participación democrática, democracia participativa, y a mayor democracia económica. Los bienes del país recuperados para el país y para sus ciudadanos y sus trabajadores en particular. Y esa es la gran contribución. Hasta tal extremo que, por ejemplo, François Mitterrand, primer secretario del Partido Socialista francés, viene a Santiago en diciembre del año 71 a conversar con el presidente Allende. Y, bueno, yo participé en esas conversaciones. En cierto modo, yo traducía a Mitterrand, que no conocía el castellano, al francés y viceversa, a castellano y viceversa, a estudiar
no solamente cómo una candidatura de Unidad Popular era capaz de llegar al gobierno con un programa de transformación de esa envergadura, sino cómo estaba gobernando, manteniendo su fidelidad al programa. Lamentablemente, la importancia y trascendencia internacional de esa experiencia fue percibida muy cabalmente por el secretario de Estado de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se llamaba Henry Kissinger, que vio que esa experiencia en un país hispánico, que aunque era pequeño y marginal respecto a los grandes centros del poder del mundo, estaba siendo seguida muy de cerca, precisamente por centros de poder que estaban dentro de la OTAN, como era Francia, como era Italia, como era, todavía no estaba España en la OTAN, pero también en España se seguía muy de cerca y, por supuesto, en América Latina. Y entendió que eso le desbarajustaba toda la propaganda de la Guerra Fría, en que para esa propaganda socialismo era igual a estalinismo, mientras que en Chile lo que estábamos haciendo era socialismo, era más democracia, más participación. ¿Qué opina de los cordones industriales? Que son muy importantes. ¿Por qué? Porque creo que es realmente el verdadero poder de las comunas organizadas. Y creo que todos debemos tener muy en claro la importancia que tienen los cordones industriales y cómo debemos trabajar por su apoyo y por su organización. ¿Usted cree que son un organismo paralelo al gobierno o que trabaja junto con el gobierno o paralelo al gobierno? ¿Qué opina usted de eso? Porque se ha tenido mucho temor frente a los cordones industriales. Sí, realmente nosotros hemos podido palpar ese temor porque lo hemos visto que en servicios de utilidad pública tienen como verdadero terror en que la comunidad esté participando. ¿Usted no ve ningún peligro en que haya cordones industriales? Por supuesto que no, porque en todo siempre yo tengo confianza en la inteligencia del pueblo, entonces el pueblo organizado es inteligente, entonces ¿cuál puede ser el temor al organismo del pueblo? Yo siempre he sostenido que si en las elecciones del año 1972 quien hubiera ganado hubiera sido el Partido Demócrata, que llevaba como candidato a McGovern, senador McGovern, a quien yo conocí después, la historia hubiera cambiado. El Partido Demócrata, y concretamente McGovern, con quien tuve ocasión de hablar, no hubiera llevado hacia América Latina la política de apoyo a las dictaduras o ataque a las democracias como llevó el presidente Nixon. De forma que el proceso chileno hubiera seguido su camino. En el año que la Constitución marcaba hubiera habido nuevas elecciones y hubiéramos asistido a un desarrollo que nos hubiera permitido, hubiera aportado al mundo la plenitud de esa experiencia. Lamentablemente, el designio de Kissinger fue machacarla y hacer un escarmiento en un pueblo pequeño para que los centros de poder fuera de América Latina y en América Latina pues aprendieran que si intentaban seguir un camino semejante serían castigados de esa manera. El tiempo pasó, pero esos valores, en la medida que eran valores universales, son permanentes, pueden ser machacados, pueden ser masacrados, pero son anteriores a las experiencias de los victimarios y sobreviven a las víctimas. Y décadas después, América Latina y otros continentes retoman la sustancia de esos valores para cuestionar el sistema, también desarrollando la democracia participativa. Hay un elemento que me interesa mucho del contexto de la experiencia chilena, que tiene que ver además con el éxito de los republicanos en Estados Unidos y con el éxito que vendrá después o que está viniendo en esos años del neoliberalismo como forma de gobernanza económica y política, que configuraría una suerte de estructura de oportunidad histórica que seguramente fue negativa para los chilenos, pero en particular me interesa en qué medida ese contexto global es negativo para algo en lo que tú participas después, que es el famoso programa común de la izquierda, que permitía imaginar en Francia un gobierno socialista encabezado por Mitterrand, con ministros comunistas, que permitía imaginar, digamos, una vía diferente, obviamente, a lo que existía en el bloque del Este y en la Unión Soviética, pero una vía de emancipación que además resultaba enormemente interesante para ese proyecto de los comunistas del sur, de los eurocomunistas franceses, españoles e italianos, y que de alguna manera se ve limitada por ese cambio en la gobernanza económica que tiene que ver con el empoderamiento de las finanzas y que después tendrá
pues sus expresiones políticas más tristemente recordadas, en Margaret Thatcher y en Ronald Reagan en los Estados Unidos. ¿En qué medida, siempre relacionándolo con el presente, digamos, esas estructuras de oportunidad histórica habrían cambiado? Es decir, la posibilidad de un gobierno que en un país occidental, en un país con economía de mercado, apostara por vías socializantes en una dirección democrática, y en este caso hablaríamos de Francia, no hablaríamos de Chile. ¿En qué medida eso era algo que se enfrentaba a la coyuntura histórica de la época, y en qué medida eso ha podido cambiar con el fracaso del neoliberalismo que tiene su expresión en la crisis de 2007? Sí, efectivamente, hay una interacción entre la voluntad de los pueblos de desarrollar su democracia y su participación en la creación de riqueza y en su distribución, y el contexto político internacional. En Francia, concretamente, la primera candidatura del programa común de las izquierdas, que encabeza Mitterrand en el año 74 y en cuyo equipo personal yo, junto con Michel Rocard, Jacques Attali y otros, yo colaboré, tiene lugar bajo una administración republicana en Estados Unidos. Y esa elección no la ganó Mitterrand por 0,2 o 3%. Lo interesante es que el conjunto de las izquierdas francesas, desde el Partido Comunista hasta el Partido Radical de Izquierdas, que es el, digamos, centro-izquierda, ¿no? Se presentan como alternativa al sistema. Y cuando por una fracción de menos de medio punto no ganan las elecciones, mantienen la alternativa, no bajan sus banderas, y en las elecciones siguientes, en el año 81, ganan, precisamente como alternativa. Mientras tanto, la administración Carter es elegida en el año 76 hasta el 80. Pero lamentablemente para Francia, el año 80 gana de nuevo las elecciones, en noviembre del 80, el Partido Republicano. De forma que cuando es elegido Mitterrand en mayo del año 81, yo estaba allí ese día de las elecciones en la sede del Partido Socialista, a las 5 de las caras empezaron a alegrarse porque trascendía ya el resultado que se anunciaría después a partir de las 8. Ese Partido Republicano al que yo me he referido antes, el que está en el gobierno de Estados Unidos y que va a condicionar las opciones del gobierno francés, que entra con un programa, digamos, que hoy parecería, digamos, estrambótico, ¿no? Y no lo era. La nacionalización del conjunto de la banca, la nacionalización de las empresas estratégicas. Programa que hoy llamarían de extrema izquierda. Programa que hoy llamarían de iluminados, pero que llegaba allí con una legitimación extraordinaria, puesto que lo primero que hizo Francia después de liberarse del fascismo fue nacionalizar grandes sectores de la economía y así reconstruyeron el país. Y grandes empresas como era la empresa de electricidad o la empresa de automóviles, ¿no? eran de propiedad pública y funcionaban perfectamente y con gran rentabilidad. De forma que el gobierno de la Unidad Popular francesa, el programa común del año 81, lo aplica, y lo aplica con resultados positivos. Pero a partir del año 83, la combinación de los republicanos en Washington y los demócratas cristianos en Bonn, el gobierno alemán, ofrece al gobierno de Mitterrand una opción que pasa por el control de la moneda. Él tiene que tomar una opción y toma la opción de introducir el franco francés dentro de los condicionantes del sistema monetario europeo, que tiene al Deutschmark como punto de referencia, como centro de poder, de control. Y a partir de esa opción le hace cambiar su política económica. Es la que llaman la pausa, pero la pausa significa ya una derivación hacia otra cosa. Crea la crisis interna dentro de la unidad de la izquierda y dentro del propio Partido Socialista, ¿no? Y después hay otro factor que también influye, y es el apartarse y alejarse de ser alternativa. En el 85 hay elecciones parlamentarias en Francia
Mitterrand sigue siendo presidente, termina su mandato 81 más 7 en el 88. 85 hay elecciones parlamentarias y las gana la oposición de derecha. Bueno, ese es un momento clave. De Gaulle es el fundador de la Quinta República, en cuya constitución es elegido el gobierno de las izquierdas de Mitterrand. De Gaulle entendía el poder como coherencia con un programa y con un proyecto. Y lo llevó hasta el final. Cuando el año 70, efectivamente, el país tiene que tomar una decisión entre lo que él entiende que es el camino a seguir y lo que entiende la oposición, somete su proyecto a referéndum. Lo pierde por un margen muy estrecho, dimite y se va. Entonces, cuando gana el gobierno la derecha en el año 85, en vez de dimitir, lo que hace es formar gobierno con su oposición de derechas, y a partir de ese momento lo que le había llevado a él al gobierno en el 81, después de atravesar todos los años 70 como alternativa, entra ya en una otra pista que va por otro camino, que se repite de nuevo. Mitterrand es el reelegido presidente el año 88 por otros 7 años, pero el año 93 de nuevo gana la oposición de derechas el gobierno y de nuevo hace un gobierno de coexistencia. Durante todo ese trayecto, el Partido Socialista va perdiendo su identidad como alternativa. Y las derivaciones de todo eso las hemos vivido después. El Partido Socialista francés hoy en día no es alternativa al sistema en absoluto, como fue cuando entró en el gobierno en el 81. Y eso lo está sufriendo Francia. Y lo está sufriendo Europa, indudablemente. Hoy Francia, contrariamente a la Francia que yo conocí cuando de Gaulle era presidente o cuando Mitterrand fue elegido presidente, va a rastras de otra potencia en todas sus opciones internas e internacionales. Y eso lo sufren los franceses y lo sufrimos los europeos, porque los equilibrios evidentemente repercuten sobre España. Vamos hacia atrás porque hay, digamos, otro partido socialista, en este caso fundamental para entender la historia de nuestro país, que es el PSOE. A mí me han contado que a ti te invitaron a ir al Congreso de Suresnes, pero no fuiste. ¿Por qué? Yo efectivamente vivía en París, en esos momentos era investigador titular de Sciences Po. Bueno, las elecciones en mayo del 74, yo estoy en el equipo personal de Mitterrand, pues obviamente tenía muy buenas relaciones con la alta dirección política de la izquierda francesa, y me invitan a un congreso que es de socialistas que ahora va a venir de España en octubre siguiente, en un pueblo al lado de París que se llama Suresnes. Y yo dije que no iba. Y es una decisión que marca indudablemente todo el resto de mi vida. ¿Y por qué yo dije que no iba a Suresnes? Porque en mi análisis lo que se iba a hacer en Suresnes es crear una plataforma de jóvenes que llegaban del interior, pero a los que se iba a confiar una misión, que era la de ocupar el espacio político electoral de la franja socialista en preparación del posfranquismo. Y bueno, yo que había estudiado y vivido lo que es una intervención extranjera en otro país, obviamente que como español consideraba que no podía cooperar en una operación que tal como yo la conocía y los elementos que a mí me llegaban, era una operación de intervención, digamos, preventiva para la fase posfranquista en España. Por eso no fui. Y los hechos posteriores me demostraron que mi análisis era lamentablemente correcto. Los hechos. Y después las investigaciones y las revelaciones publicadas mucho después pues lo confirman. Por ejemplo, en el año 89, 2009, se publica un libro de Michael Müller sobre los servicios secretos alemanes, que explica la operación Pólipo. La operación Pólipo es una operación convenida entre el canciller Schmidt de Alemania, el presidente republicano de Estados Unidos Ford y el secretario de Estado Kissinger, para financiar equipos que en España pudieran dirigir el país después de la muerte de Franco.
y se invirtieron decenas de millones de dólares y de marcos concretamente, ¿no? Que en un momento en el que cuando muere Franco, España es un desierto político. Los cuadros políticos no existen, con excepción de algunos del Partido Comunista. Pero en el espacio socialista era el desierto. Absolutamente. De forma que nadie tenía un duro. Y en esas circunstancias, millones de dólares y millones de marcos montan, evidentemente, aparatos políticos que ocupan el espacio. Pero lo ocupan precisamente, y esto es muy importante, la soberanía popular. La soberanía popular fue secuestrada al 39, manu militari, por la dictadura, por el dictador concretamente. Führerprinzip, fuente del derecho, es el caudillo, el resto es subordinado. Entonces, que esa soberanía popular, ese control de la soberanía popular, muerto el caudillo, muerto el Führer, evidentemente tenía que cambiar la situación. Pero ¿cómo hacer que el restablecimiento del sufragio universal se hiciera de manera tal que los españoles no recuperaran su plena soberanía popular? Ese era el punto político clave por el cual se estaba financiando a equipos políticos de todo el espectro, que podían tener algunas posibilidades. Y efectivamente, nuestra Constitución, todo el sistema político que se monta en esos años, busca precisamente cómo controlar a esa soberanía popular. Por ejemplo, se montan equipos cooptados políticamente a los que se les provee de financiamiento, pero en la Constitución y en las leyes que la desarrollan se aplica un sistema electoral de listas bloqueadas y cerradas, lo que significa que el jefe, el líder de ese partido, que está cooptado y que cuenta con los millones, en su mayoría una bolsa negra, dinero negro, puede perfectamente situar a las personas que él mismo coopta. A su vez, pues si no les resultan y no votan correctamente, pues en las listas siguientes ya no van. Con lo cual hay una degradación progresiva de la calidad de la representación en el Parlamento y en las instituciones políticas españolas que nos ha llevado a la situación en que estamos actualmente. Otro factor, circunscripciones provinciales. Bueno, ellos observaron que las elecciones últimas que hubo en España de febrero del 36, el distrito era unipersonal, con lo cual había una relación entre el elector y el elegido. Y había un control personal, cómo se comportaba este representante de la soberanía nacional. Y si no se representaba de acuerdo con sus electores directos, le gustaba, pues en las siguientes elecciones pues no podía, seguramente no sería elegido. Con el sistema de lista cerrada y bloqueada provincial, nadie sabe quién es su representante. Pregunta tú en la calle quién es su representante en el Congreso, no lo sabe, y en el Senado tampoco lo sabe. Una lista en la cuya participación no ha tenido ninguna intervención. Y a su vez, pasemos, por ejemplo, a la participación de los ciudadanos en el proceso legislativo. Sí, se admite la iniciativa legislativa ciudadana, pero requiere 500.000 votos, 500.000 firmas, y cuando llegan al Parlamento, ni siquiera está obligado el Parlamento a discutir ese proyecto de ley. Simplemente en la mesa lo pueden perfectamente enviar a la basura, es decir, neutralizado. El referéndum, por ejemplo, que es otra manera de participación directa de los ciudadanos. Sí, referéndum sí, pero no vinculante, de forma que ustedes pueden votar lo que quieran, pero el gobernante no se siente de ninguna forma obligado por esa expresión del voto ciudadano. Y así, por eso tenemos unos mecanismos de control que hace que los órganos llamados de representación están neutralizados a través de estos mecanismos, que se mantienen hasta hoy. De ahí que cuando llega un momento de crisis, como el que se ha venido desarrollando desde 2007, una crisis internacional que repercute en España y que a su vez tiene también motivos internos de crisis, como el estallido de la burbuja inmobiliaria, queda al descubierto el distanciamiento entre la supraestructura llamada representativa y la de los representados. Y es lo que estamos viviendo en estos últimos años.
A propósito de ese PSOE en transformación, que es un partido muy pequeñito y sin cuadros, recuerdo haber leído que los bancos en España encargan al gran politólogo del franquismo, a Juan Linz, que había sido capaz de proveer argumentos legitimadores de la dictadura, distinguiendo entre totalitarismo y autoritarismo, un informe sobre qué va a pasar en España. Y Linz informa que la estructura social en España se parece a la italiana y que por lo tanto es probable que haya dos grandes partidos, un partido democristiano en el centro-derecha y un gran partido comunista, al igual que en Italia. Y no ocurrieron ninguna de las dos cosas. Luis Jiménez fracasó estrepitosamente y el Partido Comunista de España fue incapaz de traducir electoralmente su predominio en la oposición antifranquista. El caso del PSOE, sin embargo, revela una capacidad de adaptación mucho más eficaz. El PC había renunciado al leninismo, que era más una cuestión simbólica que tenía que ver con su disposición para gobernar en España, y el Partido Socialista, después de pues una situación muy rocambolesca. Hay una tesis de Juan Andrade que lo explica muy bien, renuncia al marxismo. Y emerge, y es digamos una de las figuras protagónicas en todo esto, la figura de Felipe González, sin la que seguramente no se entiende la historia del Partido Socialista Obrero Español desde el final del franquismo. Sé que te llegaste a enfrentar con él en el Congreso de 1979. Te quería preguntar por lo que representa Felipe González y por su evolución, porque yo a veces tengo la sensación de que es digamos que de alguna manera Felipe González es el retrato de Dorian Gray en el sótano. Es decir, hay un contraste enorme entre lo que representó y lo que se ha convertido ahora. Sus últimas declaraciones, además, a propósito de Chile, diciendo Nicolás Maduro es mucho peor que Pinochet, es algo que me sorprendió en alguien que representó en España lo que representó. Bueno, para mí es muy clara la respuesta, porque es un análisis que tengo hecho desde el año 74. En ese Congreso de Suresnes, el PSOE ha aprobado un programa que elige a González de secretario general, que propone para España una república federal, reconociendo el derecho de autodeterminación de las naciones españolas, y la autogestión, etc. Firmado Felipe González. Bueno, cuando yo leo ese programa, yo no me lo creo. Y efectivamente, los años subsiguientes lo que muestran es que es un programa cuyo objetivo, analíticamente, yo lo veo como evitar que ocupe el espacio socialista otros socialistas que realmente crean en esas cosas. Y efectivamente, nosotros, yo impulsé el año 76 y 77 el asociar a todos los socialistas españoles jóvenes, éramos entonces todos, que no estaban bajo el control de esa operación que se articula a través de Suresnes, y creamos la Federación de Partidos Socialistas. Bueno, ahí estaba el PSC de Cataluña con Joan Raventós, con Narcís Serra, con Pascual Maragall. Estaban algunos en Madrid, como Enrique Barón, Almunia, Juan Barranco, y estaban en Galicia Beiras. Y bueno, y es muy interesante, ¿no?, cómo en cuanto nosotros planteamos nuestras posiciones dirigidas justamente a un partido socialista que enlazaba con la tradición de los socialistas españoles de que sus decisiones se tomaban dentro del país. Hay una famosa misión del PSOE de los años, comienzo de los años 20, después de la Revolución Rusa, Fernando de los Ríos y otro, que van a Moscú a estudiar cómo está funcionando la experiencia soviética, porque tienen que decidir si entra el PSOE o no en la Segunda Internacional. Y el informe que dan al PSOE después de su viaje a Moscú es que el PSOE no puede entrar en la Segunda Internacional porque las direcciones se están tomando en Moscú. Y el PSOE español, estoy hablando del PSOE naturalmente de los años 20, de los años 30, cuando era un PSOE, un partido que existía con representación real, no podía aceptar que sus decisiones fueran tomadas desde fuera y que él fuera un canal de transmisión hacia el electorado socialista español. Nosotros pensábamos que debíamos retomar esa línea y con una proyección hacia Europa y particularmente hacia el Mediterráneo.
Andreas Papandreou, que era el secretario general del PASOK en aquel momento, acababa de fundarlo 2 años antes, socialistas italianos y socialistas franceses del Partido Socialista Unificado y otros, organizamos una conferencia del Mediterráneo, de esos partidos socialistas del Mediterráneo, que se celebró en Barcelona, donde tomó la palabra Pascual Maragall, entre otros. Todo eso influyó sin duda dentro del Partido Socialista Obrero. Tomaron algunas de nuestras ideas, pero al mismo tiempo pues procuraron que eso fuera ahogado, ¿no? Y lo lograron estrangular, pero no por eso esas ideas que ahí se sostenían eran incorrectas. Nosotros entendíamos que el Estado postfascista tenía que ser federal, por eso habíamos hablado de una federación, pero federal significa con los poderes del Estado claramente delimitados respecto a los poderes de los órganos federados. Y un Estado federal fuerte, porque si el Estado federal no tiene recursos, la capacidad de las fuerzas centrífugas iban a sobrepasarlo. Esa era nuestra perspectiva. Y a su vez retomar la tradición de las izquierdas españolas, de los liberales españoles, de que España no debía ser arrastrada a guerras internacionales al servicio de otras potencias. Eso nos llevaba a sostener que España no debía ser integrada en el Pacto Atlántico, en la OTAN. Posición que era mayoritariamente sentida por el conjunto, por la mayoría del pueblo español, como se vio en los años subsiguientes. Bueno, frente a eso, el equipo de González lo que evidentemente buscaba era, tenía como misión evitarlo. Pero González no tenía el control absoluto. En el año 79, en el Congreso del 79, él es puesto en minoría en su línea, no hay que olvidarlo nunca. Lo que ocurrió en ese Congreso, que es mayo del 79, es muy interesante. Es que como consecuencia de cómo se había organizado la cosa desde Suresnes, su línea política es puesta en minoría en el Congreso. Y en el momento en que hay que elegir una nueva dirección, sube al podio el alcalde de Madrid, don Enrique Terno Galván, y dice, de aquí no puede salir ninguna ejecutiva si no es con González, que no quiere formar parte de ella, de acuerdo con la mayoría del Congreso. Por 2 razones, dice Terno Galván. Una, porque los alemanes nos cortan el dinero, y 2, porque en unos meses más los tanques están en las calles de París. Es decir, esos son los argumentos que llevan a que nadie se atreva en ese Congreso, que quiere una línea diferente a la que le está proponiendo González, a formar ejecutiva. Se nombra una comisión gestora y convoca un nuevo Congreso en septiembre del 79. La mayoría de ese Congreso nombra 5 portavoces para preparar el Congreso extraordinario. Ahí está Fernando Morán, ahí está Luis Gómez Llorente, estoy yo, está Bustelo y Manuel Turrión, que no sé, por cierto, si tiene alguna relación o no con... mi tío abuelo. Tu tío abuelo. Bueno, pues era de mi propia agrupación, la agrupación de Ciudad Lineal, y tuve muy buenas relaciones. Pero fuimos los 5 que hicimos campaña por toda España defendiendo la línea mayoritaria en el Congreso. ¿Qué es lo que hizo González y su equipo? Suprimir la democracia interna. Si en mayo del 79 cada delegado tenía un voto, en septiembre ya no suprimió un delegado un voto y solamente votaban los jefes de delegación, en que la minoría dentro de la propia federación quedaba en manos de la mayoría. Y en esas circunstancias llegamos al Congreso y era tal el miedo que había que, de nuevo, nadie se atrevía a formar candidatura alternativa. Por fin yo convencí a uno de los dirigentes de la línea mayoritaria de Mayo para que presentara una candidatura. Hicimos la lista y tuve que ser yo, que no era delegado en ese Congreso, quien fuera a la mesa del Congreso y presentara la lista de la candidatura alternativa, que se votó. En esas circunstancias en que ya el voto estaba suprimido, de hecho. Y desde entonces, durante décadas, la democracia interna del Partido Socialista ha estado suprimida, hasta recientemente. Y esto es lo que ha llevado a que la línea del equipo González haya continuado con estos medios controlando el espacio socialista español. Pero no hay que olvidar que ese espacio socialista pues, no se puede identificar con González de ninguna de las maneras y esperemos que los propios socialistas se den cuenta de ello.
El 23F marca un antes y un después en tu trayectoria política en el Partido Socialista y eso tiene que ver con lo que tú entendías vinculaciones de sectores del partido con el golpe. Yo recuerdo en la entrevista que le hice a Santiago Carrillo pocos meses antes de morir, yo le pregunté, ¿alguien sabía? Y Carrillo decía, yo creo que Tamames sabía. Mire usted, yo tengo la convicción ahora de que Tamames sabía algo, porque hizo 2 veces declaraciones a favor de un gobierno presidido por un militar. Y las 2 veces yo tuve que hacer declaraciones públicas desautorizándole. Y toda la evolución posterior hacia la derecha de Tamames me hace pensar que él sabía algo. En el caso del Partido Socialista parece más obvio, en figuras quizá como Enrique Múgica y otras. ¿Cuál fue el papel del PSOE en ese golpe? Y dejo otra pregunta que nos tiene que llevar al presente, que tiene que ver con el régimen político del 68. Esto es un tema tabú. O sea, yo incluso cuando hablo de esto tengo que inmediatamente decir, no, mire usted, el régimen tuvo cosas excelentes, pero digamos que se ha convertido en un tabú señalar elementos que tienen que ver con el golpe de Estado, con el papel de la monarquía, con la vinculación de la monarquía, con el franquismo, con las vinculaciones del Partido Socialista, con el SPD alemán, sus servicios secretos y sus dineros. Digamos que hay toda una serie de elementos perfectamente claros y verificables por la historiografía y que, sin embargo, en el lenguaje político no te acepta nadie. Es decir, los periodistas se ponen de uñas y te llaman jovencito impetuosos y dicen, mire usted, hubo algunas cosas en mi país de las que no tenemos por qué enorgullecernos y, sin embargo, de eso no se puede hablar. Del mismo modo que el 23F se asume, incluso todos los documentales y las películas que se hacen es básicamente para contar una película de indios en la cual Juan Carlos I nos salva a todos los españoles de dar un golpe de Estado. ¿Por qué? En la medida que el Estado postfranquista se hace de esa forma, digamos, controlada y con unos objetivos muy claros, y es que el pueblo español no recupere su soberanía plenamente, que es secuestrada desde el 39 por la dictadura, sin embargo el pueblo está ahí y de una forma u otra se expresa. Y la capacidad de control de la estructura que se ha montado para mediatizarlo no siempre es capaz de controlarlo. Y a su vez, todas las estructuras de poder que vienen de la dictadura están intactas. Los magistrados que han jurado lealtad al caudillo y a las leyes fundamentales del glorioso movimiento nacional de la falange española tradicionalista de Aragón siguen su carrera y todavía están hoy controlando la cúspide del Tribunal Supremo Español. Lo mismo los mandos militares, lo mismo los cuadros económicos de empresas que muchas de ellas hicieron su primer capital con trabajo esclavo de los republicanos prisioneros, ¿no? Y en el año 81, la corona española entra en una situación de crisis en la que un general, digamos, Armada, ha publicado un libro que se llama Al servicio de la corona, donde explica lo que él quiere, esa intervención que desemboca en el intento de golpe de Estado en torno de su persona, solamente que se les cruzó por el camino el teniente coronel Tejero, que no respetó 5 niveles de jerarquía, cosa que no esperaba ningún militar de carrera. Yo llegué a mi análisis de que detrás de ese golpe del general Armada estaba la alta dirección de varios partidos, concretamente el Partido Socialista, en el cual yo en ese momento estaba en el Comité Regional de la Federación Socialista de Madrid. Y cuando llegué a esa conclusión, también estaba en la ejecutiva de la agrupación de Ciudad Lineal, tomé la palabra y expliqué que yo dimitía de todas mis funciones en el Partido Socialista. Y ahí, en esa asamblea, Manuel Turrión dijo, quiero que el compañero Garcés explique por qué está dimitiendo de todas sus funciones. Le intrigó, pero yo no tenía las pruebas de lo que yo había analizado por la información que se publicaba, de forma que dije que eran razones personales. Con el tiempo esas pruebas han salido, están asumidas, no reconocidas, pero es un elemento más que muestra el nivel de control y de duplicidad por parte de la superestructura que
dice que representa a la soberanía popular, pero que en realidad la mediatiza. Y estas son las circunstancias que nos han llevado después, pues, por ejemplo, el caso de la OTAN. Hay un movimiento de fondo, dentro del Partido Socialista también, de que España debe mantenerse neutral. Eso, en nuestro análisis, es una de las necesidades para que se mantenga unida España, en la medida que las etapas históricas en que la corona ha perdido territorios han coincidido con intervenciones extranjeras. Y las guerras civiles que en este país ha habido, en el siglo XVIII, la del 1700-1714, la guerra de independencia de 1808-1814, las guerras carlistas del XIX, la guerra del 36-39, 1936-39, son guerras civiles que son posibles porque las divisiones perfectamente normales en un sistema democrático dentro de España son interferidas por potencias rivales que se baten en territorio español. Eso se ve clarísimamente en la última, que todavía está en el imaginario de la cultura española actual, pero si se estudia la historia se ve en las otras guerras anteriores. De forma que reconstruir la democracia después del franquismo y mantener la unidad dentro de España era y es muy importante el que España no se vea arrastrada a las políticas de guerras de otros países, cosa que la generación de los años 30 lo vio clarísimamente. La Constitución española del 31 se dice España renuncia a la guerra como medio de política exterior. Es un sentimiento español. Y se vio en el año 2003, cuando Estados Unidos anuncia que va a invadir Irak, un país muy alejado geográficamente y ajeno a nuestra cultura actual. Sin embargo, en las encuestas daban que el 90 y tantos % de la población española era contraria a esa invasión y a la participación de España en esa invasión. La manifestación que hubo en Madrid, en la que yo estuve, contra esa guerra en Irak, fue quizá la más grande de la historia de España. De forma que lo que nosotros sosteníamos tenía sus razones en la estructura misma de lo que es la sociedad española, lo que es su historia, lo que es su presente y son sus necesidades de futuro. Por ejemplo, el momento actual, en el que de nuevo la corona española está atravesando una crisis que puede ser terminal para digamos... Pero ¿no te parece que muy bien resuelta con la dimisión de Juan Carlos y su sustitución por Felipe? O sea, porque ahí nosotros hacíamos el análisis de la monarquía española, ha sido mucho más hábil que otras instituciones del régimen y en particular sus partidos. Los primeros que hacen la lectura de las elecciones europeas es la monarquía cuando tienen a Juan Carlos en el peor momento e inmediatamente le sustituyen por una figura que ha sabido limpiarse, es decir, ha sabido dar imagen de apartarse de la corrupción, de tener una serie de gestos más simbólicos que reales, pero digamos de una traducción política que vuelve a colocar a la figura del monarca en una posición de enorme valoración entre la gente. Bueno, en propiedad, este país no es monárquico. Aquí los españoles que siempre han respetado la figura del rey, la persona del rey. Aquí no se ha cortado la cabeza a ningún rey, contrariamente a lo que han hecho en Francia o en Inglaterra. Siempre se les ha respetado como persona física y yo la respeto. Pero, sin embargo, este país no es monárquico. En el siglo XIX le dijo a Isabel II que se fuera y el almirante Topete la acompañó hasta el puerto a tomar el barco. En el siglo XX, en unas elecciones municipales, las candidaturas republicanas de las ciudades. Esto es muy importante también. La Constitución actual sobredimensiona el voto de las zonas rurales respecto a las zonas urbanas. Esa es la clave del sistema electoral. Las ciudades son el cambio, entonces representemos a las provincias menos pobladas. Es una de las maneras de controlar a la soberanía popular. Para elegir un diputado en Barcelona se requieren 2,4 más votos que en Tarragona, por ejemplo. Entonces, la corona española en estos momentos está atravesando una crisis en que el hecho de quién sea esté al frente de la corona, digamos, es en cierto modo marginal o irrelevante. Es de una profundidad que va más allá de lo que pueda hacer y significar el símbolo de la monarquía. Pero la crisis está ahí. Y en un nivel de desintegración ya posiblemente muy avanzado, porque no hay que olvidar nunca que la desintegración de un Estado
rara vez es la obra de las mayorías. Son minorías las que llevan un estado a su desintegración en una coyuntura determinada. La Unión Soviética se desintegra sin que la inmensa mayoría de los soviéticos sepa por qué y cómo. Y así ha pasado con todos los estados que se han desintegrado. En esas circunstancias, el reflejo que ha habido, por un lado y el otro, obsérvalo, es internacionalizar una disputa interna perfectamente legítima en un sistema democrático. Hay distintas concepciones de lo que debe ser España y cómo se debe estructurar España, pero cómo lo han internacionalizado y los unos han ido a buscar el aval, visitas a cancillerías extranjeras, y los otros, el gobierno, todavía peor, porque es el gobierno, ha puesto en cierto modo la suerte de la integridad territorial de España en lo que decidan el gobierno norteamericano y algunos gobiernos europeos. Y ahí está la prenda que les han dado. La base naval de Rota en estos momentos está bajo soberanía 100%, jurisdicción 100% norteamericana, por primera vez en la historia de España. Franco preservó su régimen cediendo en soberanía compartida bases militares en España, pero es que aquí, hace unas semanas, le cede Rota, no en soberanía compartida, sino 100% jurisdicción norteamericana. Nunca, ni siquiera la dictadura, llegó hasta esos extremos. Evidentemente, después he recibido en la Casa Blanca el jefe de la Casa Real Española. El nexo aparece claro. Y ese es el gran desafío, porque si otra potencia extranjera, en una coyuntura que hoy no existe, pero que podría existir en meses en función de lo que está pasando en Europa Central, y en función de que nos han instalado el escudo antimisiles, que es la primera, digamos, el primer objetivo de un eventual intercambio de misiles en una guerra entre potencias hegemónicas. Lo ha instalado aquí en Rota. Y otra potencia extranjera tiene interés en neutralizar el territorio español, va a apoyar al gobierno español si el gobierno español, como Franco, le asegura el control del territorio geoestratégico español. Y si no, va a atacar al gobierno español. Y a su vez, según se sitúe el gobierno español, utilizarán a una fuerza centrífuga que pueda haber en un determinado territorio o en una determinada línea política. Y así, de nuevo, se entrecruzarían en España, como ha pasado varias otras veces, una conflagración entre potencias hegemónicas. Eso es lo que nosotros entendíamos y seguimos, y yo sigo entendiendo, que deben tener presentes los dirigentes españoles de una manera responsable para preservar a España de las desgracias de lo que significa una guerra y máxima con los medios de destrucción actuales. A propósito de la situación actual, es verdad que llevamos un año y medio de locura, de cosas que eran inimaginables en España hace tan solo algunos años. ¿Cómo ves lo que está pasando? ¿Cómo ves lo que ha ocurrido en este último año y medio? ¿Y cómo ves lo que puede ocurrir en las elecciones generales en un escenario inimaginable hace solamente 4 años, cuando fueron las últimas elecciones generales? Bien, como decía antes, la crisis de la corona española está muy avanzada. El nivel de dependencia de parte de nuestro establishment, de liderazgo, es tal respecto de potencias extranjeras muy precisas y perfectamente identificadas, que si en un momento dado les interesa quebrar territorialmente el Estado español, basta que hagan así para que lo consigan. Esa es la realidad. Y a su vez, España ha sido situada desde los años 70, sobre todo a partir de los 79-80, con la llegada de los republicanos de nuevo al gobierno de Estados Unidos, el desarrollo de una política liberal que tiene como objetivo neutralizar al Estado, disminuir el Estado. De forma que la transición política española, en cierto, es sustituir un Estado fascista, pero era un Estado, por otro Estado que es vaciado progresivamente de los instrumentos del Estado. Un Estado es poder económico. Aquí se ha privatizado todo lo privatizable. Un Estado es una capacidad de informar,
y en un Estado democrático, democráticamente, de una manera pluralista, a los ciudadanos. Aquí los medios de publicidad del Estado que existían al terminar la dictadura, en vez de ponerlos a disposición de universidades, de centros, de entidades culturales, etcétera, para que desarrollar el pluralismo de la información española, se privatizó, evidentemente, según las reglas del mercado. La negociación con el mercado común en el año 85 fue una negociación desigual. Y ese tratado fue un tratado desigual, como se dice en derecho internacional respecto de lo que es España. Yo lo vi. En ese momento hablé con Fernando Morán, que era el ministro de Exteriores, mi amigo, y le expliqué que entendía que lo que tenía que negociarse es que se negociara a los negociadores españoles que obtuvieran de Bruselas lo más que pudieran, pero que dijeran que lo que allí se conviniera iba a ser sometido a referéndum, de forma tal que supieran el otro lado de los negociadores que, por más que estrujaran a nuestros interlocutores, pues la última palabra la iban a tener el pueblo español, los pueblos de España, los ciudadanos españoles. Y Morán estaba de acuerdo. Yo publiqué un artículo en el Diario 16 de ese momento defendiendo esta tesis. Negociaciones sí, pero reforcemos con la fuerza democrática del pueblo español a esos negociadores. Bueno, creo que se llamaba Ortiz, un diputado de UCD, fue al hemiciclo del Congreso de los Diputados con ese artículo diciendo el PSOE está haciendo aquí doble lenguaje. ¿Qué significa esto de anunciar un referéndum? Hasta ahí llegó. Lo mismo pasó, como es manifiesto en el caso de la OTAN. González llega al gobierno con el compromiso de que España no entra en la OTAN porque es la opinión mayoritaria del país. Y sin embargo, con los sondeos le daban el resultado de que era posible que ganara el no. En las vísperas de ese sondeo organiza un tete-a-tete con el secretario general del Partido Comunista, solamente, es decir, el Partido Comunista que tenía 3 o 4 diputados en ese momento, para decirle, si gana el no, tendrá que gobernar usted con sus 4 diputados, porque yo no voy a gobernar. Es decir, le pone ante el país el caos. Se encontraba sin gobierno. Es un chantaje desde el punto de vista político, porque evidentemente se había comprometido a defender el no a la OTAN. El otro elemento importante es el de la moneda. Yo he hablado antes del vaciamiento de los medios de control del Estado para que sea verdaderamente un Estado. Y además, si es democrático, tiene que ser con participación de los ciudadanos. Como he dicho antes, esa participación ha sido mediatizada y neutralizada. Pero, a su vez, el Estado ha perdido la capacidad de control de su moneda. Antes he comentado la influencia que esto ha tenido en la Revolución Francesa. Bueno, aquí es mayor todavía, porque no hay que olvidar que el principal teórico del euro es un profesor de la Universidad de Columbia que se llama Richard Mundell, M-U-N-D-L-L. Y su concepción es la siguiente. No podemos dejar la moneda en manos de los ciudadanos y de sus representantes, sobre todo en circunstancias de crisis, de modo tal que cuando venga una crisis, que va a venir, el sistema capitalista tiene crisis recurrentes, en vez de devaluar la moneda para dar competitividad a sus productos, aumentar sus exportaciones y reducir sus importaciones, que es la medida clásica de un país que controla su moneda, esté privado, sus órganos de poder representativo estén privados de esa facultad y lo que devalúen es internamente los salarios, los empleos, sociales, el estado de bienestar, los hospitales, la educación, etcétera, etcétera. Y eso es lo que a partir del año 93 en Francia el gobierno de derechas, que el presidente es Mitterrand, pero quien aprueba Maastricht en un referéndum en Francia muy disputado, es un gobierno de derechas. Y en España, en cambio, Maastricht, el gobierno de González, lo pasó por un tubo en el Congreso de Diputados, donde tenía mayoría absoluta, pues yo creo que el debate fue en 3 días. Es decir, el país no vio en absoluto cuál era la trascendencia de perder el control monetario. Entonces, en estos momentos, el Estado español, con todas esas
limitaciones en tanto que Estado. Está privado de recursos de política exterior, está privado de recursos de política de defensa en que se deciden sus opciones fuera. Está privado de instrumentos de control económico y de control social que ha ido enajenando en las últimas décadas. Se diría que la transición española es una desarticulación del Estado hacia arriba y hacia abajo. En la medida en que no se ha puesto hacia abajo un límite, una línea roja, es decir, esto es el Estado y estos son los poderes que se confieren a las autonomías, ha sido un factor, digamos, por supuesto, de chalaneo constante. Pero a su vez, en la medida que la coyuntura política lo exigía, de desprender facultades del Estado hacia abajo. Y a su vez, hacia afuera, bueno, pérdida de la soberanía monetaria, pérdida de negociación desigual en el mercado común, y suma y sigue. Y en estos momentos en que entra la gran crisis del sistema internacional a partir del año 2007, lo que se ha producido es lo que estamos viendo, que la sociedad española está sufriendo las consecuencias de la pérdida de esos recursos de control sobre su propia economía. El gobierno español lo que canaliza hacia los ciudadanos españoles son las instrucciones y que le vienen de centros de decisión financiera y económica ajenos a los intereses estrictamente españoles, el Bundesbank, por supuesto, pero el Banco Central Europeo, sus decisiones estratégicas, España es un elemento más que no pinta ni corta, no pincha ni corta para sus grandes decisiones estratégicas. Lo mismo en las decisiones cada vez menos relevantes de Bruselas, lo mismo, digamos, en la OTAN. ¿Y qué ocurre? Que en un país plurinacional como es España, ha sido muy fácil, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña, pero puede ser mañana en cualquier otra parte, de decir, bueno, si el Estado, la corona española es esto, lo que nosotros estamos recibiendo, que son los impulsos de austeridad, impulsos de recortes, impulsos de operación de la clase media, impulsos de mayor incapacidad de controlar los paros masivos, etc., y esas decisiones se toman fuera. Pues, ¿para qué necesitamos nosotros ese Estado español? Entendámonos directamente con los centros de poder que son los que están dirigiendo realmente. Y ese es el gran motor que veo yo que está detrás de lo que ha pasado en Cataluña en los últimos 2 o 3 años, que coinciden perfectamente con ese efecto sobre España de la crisis económica internacional. Frente a eso, la solución es intentar, si hay tiempo todavía, construir el Estado sobre bases democráticas y participativas que empiezan por recuperar plenamente la soberanía popular. Es decir, eliminar identificar cuáles son los elementos de control que se han creado durante el posfranquismo para controlar la soberanía popular, darle voz, articularla y permitirle recuperar de nuevo el control de su propio país. Si eso se logra, si hay tiempo y coyuntura para lograrlo, la integración de los pueblos de España podrá mantenerse y debe mantenerse, en mi opinión. El mundo internacional es muy duro. Los estados son muy fríos. En las relaciones internacionales lo que cuenta es el poder. Entonces, si estando unidos nos están interviniendo, como nos han intervenido desde el año 39, si estamos divididos, con mayor motivo. Estamos llegando al final, nos queda el cuestionario. Te pregunto, un referente político. Bueno, digamos, hay muchos. He estudiado en particular a la idea de la posguerra que tiene Franklin Delano Roosevelt. Cómo construir la paz en Europa. Lamentablemente no fue seguido por otro. No le fue bien. Un maestro intelectual. Bueno, a distancia, en mis estudios, un sociólogo de la Universidad de Wisconsin que se llamaba Cyrus Miller. Un adversario al que respetes. Bueno, en España respeto intelectual no tengo a muchos, ¿no? Pero en el exterior sí. Yo, por ejemplo, en Francia yo hubiera sido adversario de De Gaulle, pero le tenía mucho respeto a De Gaulle, indudablemente. Un libro que te marcará. La élite del poder de Wright Mills, sí. Una película. Bien,
Pues una película que en España fue prohibida durante 30 años, más de 30 años, y que tiene como autor un gran genio, que es Charles Chaplin, el gran dictador. El gran dictador. Y por último, una canción. La de mi compañero de estudios, Raimon, Al vent. Al vent. Llegamos al final, te entrego la taza de la tuerca. Es una taza que hay que coger con la mano izquierda y te pido que mires a esa cámara y brindes por lo que quieres. Bueno, porque los españoles recuperen su soberanía popular y la utilicen de una forma provechosa para todos. Salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.